amados, ahora sí yo le quiero leer Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros que contamina todo el cuerpo e inflama el curso de nuestra naturaleza y es inflamado por el infierno. Muy severa esa palabra, muy dura. Porque toda naturaleza de bestias, fieras, aves, serpientes y seres del mar se doma y es domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Paradójico, ¿no? Bendecimos a Dios y a la vez maldecimos su obra. Algo que encontramos, y este quinto tema es ¿por qué no criticar? ¿Por qué no murmurar? ¿Por qué no juzgar? Y eso es algo que no debemos hacer. Hace unos momentos les decía que muchas veces se suscita en las congregaciones y también en la parte secular, en instituciones, etcétera, aún en la nación, en el Estado. La crítica, el hombre es muy rápido para criticar, para juzgar, para acusar, pero es muy lento para operar en un cambio. En una ocasión, hace muchos años, había una persona, un hermano en Cristo, dentro de la iglesia que estábamos en Lima, y este hermano tenía y tiene un corazón muy lindo, muy noble, muy sensible al Señor y muy honesto es él. Y tristemente, porque el diablo se ensaña en situaciones como estas, llegó a estar trabajando, sirviendo con personas que no eran las más adecuadas, que estaban todavía en un proceso. Yo incluso en aquella ocasión también había una parejita de líderes cuando llegamos nosotros al Señor. Una parejita de líderes y yo por la confianza que tenía con los que eran nuestros pastores, yo le decía, no, pero ¿qué pasa con fulano y con mengana? Era una pareja. Ellos no son piedra de tropiezo para la iglesia. Yo a ellos los veo como rompemuelles de tropiezo. Todos los que pasan se tropiezan con ellos. Y esos eran así, eran problemáticos. Y este hermanito que les digo, también tenía problemas porque se tropezaba con cosas y personajes con actitudes que no eran las correctas. La iglesia estaba en formación, la iglesia todavía estaba en pañales en la cual estábamos nosotros afincados ese tiempo. Y él quería irse de la iglesia. Y su esposa nos dijo, a mi esposa y a mí, nos dijo, sí, que mi esposo que está fastidiado y que se quiere ir, que esto, que lo otro. Y yo le decía, pero hablé con él y le dije, pero no hagas eso, le digo. Yo sé, tienes la razón. Tú lo que puedes hacer es ayudar a los pastores, como así, metiéndote más adentro y poder hacer el cambio desde adentro. De afuera no vas a cambiar nada. Las cosas van a seguir mal, pero tú desde adentro puedes cambiar cosas. Y bueno, creo que se dejó llevar por el consejo que le di y fueron buenos líderes. Él tenía un corazón muy lindo. Fue buenos líderes y les caía bien a la gente que él ganaba, a la gente que la gran mayoría eran jóvenes, que él estaba evangelizando y lo llegaron a querer mucho, ¿no? Entonces él fue el que estuvo equilibrando la balanza en ese grupo de jóvenes que llegaban en esos tiempos. Y eso también, yo les digo, hay muchas personas que con justa razón puedes criticar y puedes juzgar, porque esa persona está cometiendo errores, pero nada se saca con criticar, con juzgar, con acusar, con tirar piedras, sino con orar por la persona, si es que es una autoridad, como veíamos en unos momentos, orar por esa persona para que Dios lo cambie. Y tú ser un testimonio, ser un ejemplo para que esa persona también aprenda una vida diferente y que hay una persona honesta que está orando por él. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no sacamos nada con murmurar. Y dice acá en esta carta de Santiago que la lengua es un fuego y que inflama todo el curso de la historia, todo el curso de la vida. Lo inflama y contamina todo el cuerpo. Y no está hablando solamente de un cuerpo físico, está hablando del cuerpo de Cristo. Es contaminado. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias y no puedo excluir a Renuevo. También dentro de nuestra iglesia hay personas que lo que más les gusta es juzgar y criticar. Miren, nosotros los seres humanos, y especialmente los hombres, un poco más, somos orgullosos, ¿de acuerdo? Y
Y el ser humano en su orgullo no le gusta reconocer estoy mal, sino comienza a decir, bueno, sí, es mi error, pero la culpa la tiene fulano, la tiene mengano, la tiene el líder, la tiene el pastor, la tiene la pastora porque no me entendió, porque no me quiso, porque no me amó. Y le echamos la pelota a todos. Y eso sucedió incluso con Adán, cuando el Señor le dijo, ¿qué pasó? Y él dijo, no, la mujer que tú me dices. Y es como que Dios le diría, o sea que yo soy ahora el imperfecto y soy el que tengo la culpa, ¿no? Y entonces muchas veces caemos en eso y seguimos nosotros con esa inflamación de infierno que tenemos en nuestra boca, que es la lengua. Y dice ahí algo muy claro, que podemos domar a tantos animales y bestias, son domadas, pero lo que no puede domar el hombre es su propia lengua. Y nos gusta murmurar, nos gusta criticar, nos gusta juzgar. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si no vas a hablar bien de una persona, no digas nada. Pero tampoco no hables mal. Porque no podemos, como dice la Escritura, alabar a Dios, bendecir a Dios y maldecir su obra, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo sé que hay malos elementos, que hay malos ejemplos, que hay malos testimonios. Yo lo sé que los hay. Pero no por eso vamos a ensañarnos en eso y quedarnos ahí para juzgar, criticar. Y mira, ¿sabías tú que esto, que el otro? ¿Y sabías tú que el otro? ¿Y sabías tú? Y como yo le decía a un amigo de muchos años, el otro día que conversaba con él por internet, porque él se quejaba de todos los pastores que le ha tocado al pobre, ¿no? Es contemporáneo con mi edad, tiene 2 años más que yo incluso. Y él, bueno, se ha vuelto un viejito renegón, creo. Aunque no lo veo hace tiempo y deseo de verlo. Pero conversaba con él y en la confianza que tenemos, es cristiano, se quejaba creo que de todos los pastores que han tenido. Y a veces no le falta razón. Pero yo le digo, mira, procuremos aprender también de los errores de otros, de los errores de los pastores. No para juzgarlos, no para decir, hey, no lo soporto, no lo aguanto, sino simplemente para no cometer el mismo error que ellos están cometiendo, ¿no? Si ellos lo aceptan, su error, bien. Si no lo aceptan, eso es su tema. Y el Señor le tomará cuentas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tirar para adelante, mirar para adelante y seguir remando en el barco del Señor. La murmuración, la crítica, el juicio, el rajar, el chismear, es maldecir. Porque estamos hablando mal de esa persona. Pero tiene la razón, sí. Yo cuánto quisiera maldecir también a Paolo Guerrero, aunque yo no soy futbolero ni me gusta el fútbol, pero cuánto quisiera hablar de Paolo Guerrero. Simplemente mi opinión es esta, de él. Y ese es su tema, ese es su problema, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar de canal cuando nos centran en el canal de la crítica, del juicio, de la murmuración y del chisme. Y cerrar las puertas, no permitir que nos echen esa basura en los oídos. ¿Por qué? Porque dice que eso contamina a todo el cuerpo de Cristo y todo tu cuerpo, tus pensamientos. Se dio un caso que es pertinente de mencionar en Números capítulo 12, en el versículo 1. Números 12, versículo 1 dice, y hablaron María, la profetisa María, y Aarón, su hermano mayor de Moisés, contra Moisés, a causa de la mujer cusita o etíope, dicen otras versiones, que había tomado Moisés, porque él había tomado una mujer etíope, se había casado con esta mujer, y criticaron eso. Y la nube, dice versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. La lepra es una enfermedad que en esos tiempos era de muerte, y esa enfermedad le cae a María por criticona, por chismosa, por murmurar, por juzgar. Y no solamente a ella se perjudicó, sino todo el campamento de 3 millones de habitantes se tuvo que detener porque, bueno, Moisés y Aarón estuvieron después clamando al Señor, Señor, perdona, aquello que lo otro, pidieron perdón. Y el Señor le dio 7 días esa enfermedad. Y esos 7 días todo el mundo se quedó en el lugar donde habían llegado y la presencia del Señor se apartó de ahí. Eso, mis amados, es lo más grave. Cuando uno cae en crítica, ¿cómo podemos nosotros hacer una iglesia si nos ponemos entre criticones y juzgadores?
a tomar el trono de Dios de juicio y a juzgar de los demás, y a juzgar de las autoridades, a juzgar al alcalde, a juzgar al gobernador de la región, a juzgar al presidente o la presidenta de la nación. ¿Cómo nosotros vamos a gozar de la presencia de Dios si nosotros le estamos empujando, le estamos votando? Nosotros no podemos estar juzgando al líder, al pastor, a la pastora por las cosas o errores que hayan cometido. ¿Sabes por qué? Porque nadie en esta tierra es perfecto. Y aún los pastores somos imperfectos. Y entonces, no por el hecho que uno tiene una imperfección o un error, no vamos a sentar a criticar. David falló, ¿se acuerdan? Que se metió con Betsabé, que era casada y todas esas cosas. Ya, David falló. Pero ¿acaso su ejército, sus hombres, los escuderos que tenían en la puerta de palacio, se pusieron a juzgar y a criticar a David? No, es su tema y Dios lo arreglará. Y Dios lo arregló a través del profeta Natán. ¿De acuerdo? Entonces nosotros no somos nadie para estar juzgando, porque puede venir un proceso sobre nuestra vida en la cual la presencia de Dios se aparta y nos puede dar una enfermedad. Acá habla de una enfermedad física, pero también puede haber una enfermedad espiritual que comenzamos. Y mire, la lepra era una enfermedad, hasta ahora existe la lepra, gracias al Señor, y está bastante controlada, pero era una enfermedad contagiosa, es una enfermedad contagiosa. Y eso dice también en lo que leíamos de la carta de Santiago, que dice, contamina todo el cuerpo. La murmuración, la crítica, el juicio, el chisme, contamina a otros. Y es una enfermedad que comienza a roer, comienza a desensibilizar. ¿La lepra qué cosa es? Le llega a una infección en la piel que pierden la sensibilidad. Esa persona le acuchillas, por ejemplo, donde está la herida de la lepra, donde está la llaga, y no siente nada. Le prende fuego, no siente nada. Pierden la sensibilidad. Y eso es lo que hace la murmuración y la crítica. Comenzamos a perder la sensibilidad de la presencia de Dios, la sensibilidad del amor de Dios, la sensibilidad del amor a nuestros semejantes. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho y no murmurar, porque eso es un peligro mortal para nosotros y para nuestra familia. Miren, si yo soy criticón, si yo soy murmurador, mis hijas que crecieron en mi casa, con mi esposo y conmigo, también serían criticonas y murmuradoras. Y los hijos de mis hijas también lo serían. ¿Por qué? Porque es algo que ha contaminado, que ha contagiado la cabeza, al cuerpo, al cuello, a los hombros, a todo el cuerpo. Entonces, tener cuidado en tu casa, ¿qué es lo que escuchan tus hijos? ¿Te escuchan a ti palabras de bendición o palabras de crítica? Ahí te das cuenta cómo ha venido. Ahí sí, está regorda la hermanita fulanita y tal. Está regorda, que se derrama por todos sitios. ¡Qué asco! ¿Eso te escuchan? ¿Qué se habrá creído del pastor, no? Ahí que está fregando que la hora, que la hora. Soy peruana, pues soy peruano. Y la hora peruana es media hora después. En los infiernos será. Pero no hay hora peruana. Ni hay hora de Cabana, ¿no? Que era de Toledo. La hora es la hora. Yo le decía a uno de nuestros pastores, la hora es la hora. Y me decía, 5, empezamos 5 y 5. No, 5 y 1 y es tarde. Se cita a una hora y por respeto a Dios y a las personas que sí son puntuales, se empieza esa hora. Así hay una sola persona. Nosotros tenemos que cuidarnos de la crítica y cuidarnos de los criticones, de los que juzgan. Eso nos envenena el alma y a otros. María se detuvo la bendición de todo el avance del pueblo de Israel. Si tú preguntas por qué no puedo criticar, yo te preguntaría, ¿y tú por qué vas a criticar? ¿Quién te puso en el trono de juez para juzgar a las personas que están haciendo algo o aún han hecho contra ti? Simplemente perdona y sigue para adelante. No es el hecho de que, como dice la palabra, si te dan una cachetada pongas la otra mejilla. No es por eso. Si alguien te traiciona, si alguien te ocasiona un dolor, perdona y sigue adelante. Pero tampoco no vas a ser masoquista de volver a ponerle la cara para que te sigan escupiendo, que te sigan golpeando. Sigue para adelante, perdona y olvida, sigue adelante. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ver eso. Yo les quiero decir el sexto por qué. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. El sexto punto. Dice, y el Señor respondió al profeta Samuel, no mires su parecer, ni a la altura de su estatura, porque yo lo desecho. Porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve
lo que está delante de sus ojos, mas el Señor ve el corazón. El porqué de las mujeres en la congregación o en el altar. El porqué de las mujeres y su vestimenta. Somos mal educados en la iglesia evangélica, especialmente pentecostal, que se van a un extremo. Yo respeto a los pentecostales, yo respeto mucho, no lo conozco personalmente, al pastor Rodolfo González Cruz. He respetado siempre sus prédicas, todo eso, pero es un corte doctrinal que se va a un extremo de legalismo. Y muchas veces los pentecostales ven más al diablo que a Dios. Porque ven al diablo en la guitarra, en la batería, en la danza, en el vestido, en la mujer. Por todos lados lo ven a Satanás. Van al baño y se asustan porque ven a una mujer y dicen, este es el diablo. ¿Y qué cosa quiere hacer el diablo conmigo en el baño? No, yo soy puro, yo soy casto. Yo no voy a entrar a un baño donde está el diablo. Lo ven al diablo en todos sitios, ¿no? Y los diablos están en ellos. Porque no es que esté el diablo en la iglesia, sino que el diablo entra montado en una persona que lo trae. Ven para acá, diablito, vamos a ir al culto y va a estar chévere y vamos a criticar y vamos a juzgar de lo lindo. Entonces nosotros encontramos que aquí en este 1 Samuel 16:7, cuando el profeta Samuel visita la casa de Isaí, que iba a escoger al sucesor del rey Saúl, como era natural también para nosotros, él vio al primogénito, dijo, bueno, por línea genealógica debe ser el primogénito, el hijo de Isaí, el primer hijo. Y además que es grande, es fuerte, es guerrero, él debe ser el escogido por Dios. Y Dios le dijo, no. Al segundo hijo, Dios le dijo, no. Y así comenzó por todos los hijos. Y el Señor le dijo, el hombre ve lo que tiene delante. Y muchas veces nosotros estamos más pendientes de lo que nuestros ojos físicos ven. Y no nos percatamos de lo que ve nuestro corazón. Y en una ocasión mencioné que acá en la congregación hubieron, hace años ya, dos chicas que estuvieron de una u otra manera en su célula, en la iglesia, no tuvieron un compromiso muy destacado, pero después se fueron a una iglesia pentecostal. Y desde esa iglesia pentecostal igualmente nos criticaban y juzgaban y rajaban todo lo que hacíamos, la música, las mujeres, el moño que no se lo ponía y todo criticaban. Y ellas sí, le encontrabas en la calle, estaban con sus vestidos pentecostales, con sus faldas todas largas, que todo lo otro, sin pintura, sin maquillaje, sin tinte en el cabello, y estaban así. Y que estaban en la sana doctrina y todas esas cosas. Y las dos chicas, casualmente, terminaron metiéndose y teniendo relaciones íntimas con muchachos de esa iglesia que incluso se estaban preparando para pastores. Y los hicieron caer a esos chicos. Les sirvió de algo. Las faldas hasta el suelo les sirvió de algo. No maquillarse, les sirvió de algo. El no peinarse, el no pintarse, el no maquillarse, les sirvió de algo eso. Dios dice que el Señor lo que ve y lo que pesa es el corazón de cada uno, no la vestimenta. Por supuesto que uno también tiene que tener criterio, las mujeres también y los varones también tienen que tener criterio en la vestimenta. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice ahí, asimismo también las mujeres ataviándose, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que se atavíen de manera honesta, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a las mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda callando con toda sujeción, porque no permito a una mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el varón, sino estar reposada en silencio. Hip, ra, hip, ra. Así que mujeres, callarse. Así que las células de la dama de mi esposa, los días miércoles, ¿qué vamos a hacer? 5 minutos nomás hablan y se van a su casa. Faltaba más. Les digo el contexto de esto, ¿ya? El apóstol Pablo le está hablando esto a su hijo espiritual, Timoteo, en esta primera carta. Las damas están ahí sacando su artillería pesada y están apuntando y están acordando de mi mamá. Deja a mi mamá tranquila que ahorita les aclaro esto, damas queridas. Los varones están respirando profundamente diciendo, palabra del Señor, gloria a Dios. Ya tomo autoridad nuevamente en mi casa. Amén. Hoy día sí me cocinas, mujer, dice, me vas a hacer una pizza.
le está hablando a su discípulo, a Timoteo, y le está poniendo los puntos sobre las íes, porque le está advirtiendo. Esto lo está haciendo en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, la iglesia de Éfeso, comenzó a crecer y a prosperar. Pero Éfeso era una ciudad que 500 años antes de Cristo, desde 500 años antes de Cristo, 550 años antes de Cristo, ellos habían hecho un gran culto y un palacio enorme, un templo enorme para la diosa Artemisa. Artemisa era una diosa de la mitología griega que se consideraba que era la hija del rey del Olimpo, de Zeus, ¿de acuerdo? Incluso el palacio, el templo que le hicieron a Artemisa era más grande, dicen, que el Partenón, una tremenda edificación que hicieron los griegos. Era mucho más grande, era algo tremendo. Pero ese culto a Artemisa que por siglos habían tenido, había irreverencia, paganismo, introducían ritos, habían costumbres ocultistas, incluso era muy popular, así como para los creyentes de la Biblia, eran los libros de Efesio, los libros de Éfeso, en las cuales habían recetas mágicas y todo eso, esas costumbres y tradiciones y supersticiones. Muchos de los de Éfeso, especialmente las mujeres, por el mismo hecho que Artemisa era una diosa mujer, y eran fanáticas de Artemisa, y todas esas costumbres y tradiciones paganas las estaban llevando al templo del Señor, y querían hacer un mix de las cosas del Señor con las cosas de Artemisa. Y por eso es que incluso ese templo de Artemisa dice que demoró 1 año la construcción. Miren lo grandioso que era Artemisa y Éfeso. Y entonces ese era el grave riesgo. Y el apóstol Pablo, como maestro, como tutor, como mentor de Timoteo, lo quería preparar a él bien para que pueda desarrollar esa iglesia de Éfeso, que sí se logró desarrollar, la iglesia de Éfeso, ¿de acuerdo? Pero le dijo que los peligros eran estos. Los peligros, ¿cuáles eran? El que Artemisa estaba tan enquistado en los hombres y cuanto más en las mujeres. Y por eso le puso ciertas normas en este caso. Porque incluso no es que, como una vez que fuimos a una misa en esos tiempos, y el padre que les comentaba hace unos momentos de esa capilla, de esa parroquia que era de unos jesuitas, y el padre estaba compartiendo la palabra y habló del apóstol Pablo y habló algo de esto, ¿no? De lo que Pablo le dijo a Timoteo, creo. Y una monjita que era mayor en edad, y no era mala, no era amargada, era linda, la madre Rosita creo que se llamaba, ¿no? Agarró y dijo en plena misa, sí, pues era un machista. Dijo, ¿qué, Rosita? ¿Qué dices? Así, era un machista, que cómo va a estar diciendo eso de las mujeres. Y así muy bien, y se mataba de risa la monjita, ¿no? Entonces da la impresión que es un machismo del apóstol Pablo, pero no era machismo, porque incluso si ustedes ven en Romanos capítulo 16, más adelante, Pablo agradece a sus colaboradores, y entre los colaboradores menciona nombre por nombre a mujeres, a 8 mujeres que habían colaborado con él. O sea, él le daba la honra también a las mujeres. O sea, no es que fuese machista, sino simplemente quería cuidar a su Timoteo de los peligros que podía salir ahí mientras Pablo iba a estar en cárcel, iba a ser muerto y todas esas cosas. Pero advertirlo, que tengan cuidado con eso, y que las mujeres tenían que sujetarse a sus maridos, sujetarse también en la congregación a él mismo, a Timoteo. ¿De acuerdo? Ahora, en ese mismo Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, yo os ruego, hermanos, que miréis por los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, dice Pablo, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús, el Cristo, sino a sus vientres, y con sus suaves palabras, bendiciones, engañan los corazones de los simples, de los ingenuos. Miren, muchas veces hay personas que son muy dados a la crítica, al juicio, y cuando se trata de las mujeres en los templos, también comienzan a criticar el hecho que haya una mujer que sea pastora, que sea ¿quién inventó eso de la pastora de la mujer? Si un hombre llamado por Dios no se dispone a servir, el Señor no se va a detener. Hay que seguir, que el hombre puede despierta, que el hombre se decía, no, tú no te da la gana, bueno, siéntete en la banca de los suplentes, pero que eso entonces, ¿quién? Mujer.
Porque tu mujer está aguerrida y tu mujer también tiene dones, también tiene talentos y también lo puede hacer. Si tú no puedes o no te da la gana, tranquilo, porque eso es voluntario. Pero no es algo exclusivo del sexo masculino. Pero hay iglesias que critican eso, o que critican la danza de unas niñas, de unas jovencitas, ¿no? Y se están preocupando de criticar tonterías que no entienden el contexto de lo que fue cuando Pablo habló eso, en vez de fijarse más en lo que como esa persona criticona están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina del Señor. Y de eso uno tiene que tener más, no crítica, pero sí más cuidado, de tener cuidado de ellos. Si esa persona no está a gusto, las puertas de la iglesia están abiertas para entrar y para salir. Pero si sales, despide. No te vayas como el burrito sin decir chao, gracias. Sino nosotros, dice ahí el apóstol Pablo, dice el mismo libro de Romanos, en Romanos 16, agradece a los colaboradores, pero dice que tengan cuidado con eso, porque ellos siempre van a tener en la iglesia, siempre van a tener personas que van a estar criticando, que van a estar juzgando, hermanos que están causando divisiones, y con ellos dicen no tengan ni siquiera trato con ellos. Nosotros debemos tener cuidado con eso y cerrar. Yo les cuento algo. No sé si les he contado este testimonio. Hubo acá una iglesia que estuvo creciendo cuando nosotros llegamos, en el año 2000, que estaba creciendo. Y ahí me daba gusto esa iglesia, porque era de un mover muy similar al nuestro. Nosotros recién estábamos con 30 personas, ellos ya estaban con 100, 150 personas, estaban creciendo. Y esta iglesia comenzaron a llegar, le dice, después me enteré, llegaban empresarios y lo apoyaban al pastor y, ¡ay, qué chévere, qué lindo! Me gustaba. Y pero después explotó algo por ahí, de que hubo en esa iglesia una mujercita, una señora, que creo que estuvo en la alabanza. Y estaba con un miembro de la alabanza que era un joven y estaba con el pastor de la iglesia. Y el pastor pícaro agarraba y cuando salían las sospechas, pastor, dicen las malas lenguas que lo han visto con la hermanita. No, el hermanita está con el hermano tal, con él está, y que esto que lo otro. Y jugaba a dos cachetes la señora esta. Total, explotó la bomba y todas esas cosas, la iglesia se vino abajo, etcétera, etcétera. Y el hermanito de la alabanza llegó a la iglesia nuestra, en esos tiempos. Llegó a la iglesia, hizo todo el proceso y todas esas cosas. Y un día, el papá del hermanito ese, del jovencito ese, un día viene donde mí y me dice, pastor, ¿qué cosa? Ya chupaste, estás borracho, ¿qué tienes? No, pastor, una gran bendición del Señor. Porque el papá era cristiano de años, ¿no? Muy tradicionales. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, la gloria al Señor, la gloria al Señor. Y la gloria resplandece del Señor y ha venido a esta casa. ¿Qué pasó? Cuentas, embucha, suelta. Y me dice que la hermanita fulanita de tal que estuvo en tal iglesia también con mi hijo y que salió ese escándalo, salió ese problema que también dicen que había estado con el pastor, y no es que dicen, el mismo también lo sabía. Ha venido a la iglesia y va a estar congregando acá. ¿Así le dije? No, le digo. Ella no viene ni por el Señor ni por la iglesia, ella viene por tu hijo. Y el próximo domingo que no venga, porque si yo viene, yo me bajo del púlpito y la saco. Porque yo no voy a consentir a un demonio que se meta acá y es un demonio ya identificado. Pero pastor, es una bendición que siga en la iglesia donde ella está, que restaure con el pastor, con la esposa del pastor, que restaure y que siga ahí. Pero el Señor no me muestra que esa mujer entra acá. Claro que la mujer nunca volvió, porque ella lo que quería era levantarse de nuevo el muchacho. Pero así muchas veces nosotros caemos en un error de, es que dejar las 99 para recoger la oveja perdida. La ramera de Babilonia quería recogerle a este señor, este pastor, este hermano. Y nosotros tenemos que ser firmes también y radicales con el pecado. Nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Todos tenemos una oportunidad de arrepentimiento y de cambio, es cierto. Pero aquel que no quiere y quiere usar las cosas del Señor para sus oscuros intentos o intenciones que pueda tener, pues eso no funciona acá. Nosotros dice ahí que tenemos que apartarnos de ellos.
Nosotros tenemos que cuidar el rebaño, cuidar a las ovejas y no rasgarnos las vestiduras por aquel que es un pecador contumaz, que es una persona apartada del Señor porque le dio la gana y que continúa en lo mismo. Nosotros debemos entender que el legalismo y los religiosos son como la mala hierba. Porque esa mala hierba, el otro día mi esposa ahí en nuestra casa, a ella le gustan mucho las plantas, le gusta el jardín. No sé si me ve vegetal a mí, por eso le gusto yo. Pero le gustan las plantas, le gustan todo eso. Y tenemos ahí unos arbolitos, ¿no? Cuando ella me trata mal, me tengo que subir al árbol y buscar un pajarito para que me alimente. Yo el otro día le estaba mandando un SOS a mis hijas. Tenemos un Facebook, ¿no? Y en el Facebook, una que es Cordovitas, ahí están las 3 hijas. Y yo mandaba un auxilio. No me quieren dar desayuno y son 9:30 de la mañana. Y mi esposa me decía, te reprendo, Satanás, me decía. Pero en el jardín hay un árbol. Y ella, el otro día, tenemos también, apareció, así de, nadie lo sembró, pero apareció maracuyás. Y qué cantidad de maracuyás que da constantemente, ¿no? Bastantes. Pero las maracuyás se extienden, son como una enredadera. Y un árbol estaba todo rodeado por las ramas de maracuyá. Y ella me decía, hay que cortar eso, hay que decirle al jardinero para que lo corte, hay que cortar eso. Y yo decía, sí, ¿verdad? No hay que cortar. Pero no, es bonito, es todo verde y los pajaritos están contentos y todas esas cosas. Como también hablando de los pajaritos, el otro día Hernán lleva mi carro al mecánico y el carro que no uso y dentro cuando el mecánico abre el motor había tenido un nido de pajaritos dentro del motor de mi carro. Es increíble. Mucha vegetación, Teresita. Y bueno, y ella misma estuvo corta y corta, hasta se ampolló la mano para sacar esa enredadera que había rodeado ese árbol. Y una vez que sacó toda esa enredadera, el árbol está todo bien feo, ¿no? Está bien todo seco, todo sin ramas. ¿Por qué? Porque esa enredadera de maracuyá, si bien es cierto, tiene sus frutos que son agradables, pero esa enredadera estaba asfixiando al árbol. Y nosotros también trayendo eso, el legalismo, la religiosidad, asfixia. Asfixia porque nos quita el aire del Espíritu Santo. Nos quita la libertad en el Espíritu Santo y somos oprimidos. Aparentemente, como esa enredadera de maracuyá, aparentemente hay fruto, se ve bonito, pero debajo está asfixiándose uno, se está ahogando. Y nosotros no podremos dar fruto si estamos con algo que nos ha rodeado, que nos está asfixiando y que nos está quitando la libertad de poder amar y bendecir lo que Dios nos da. Entonces, tener cuidado con las críticas, con la murmuración y con juzgar a las mujeres. Las mujeres son una bendición del Señor. Yo me bromeo mucho con las damas, con las mujeres, con las damas de mi esposa, porque son de confianza. Y claro, ellas, qué lindo el pastor, ¿no? Y yo sé que por lo bajo están acordándose de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela. Pero y me bromeo con ellas, como por ejemplo, ya han descansado ellas de hacer sus discipulados. ¿Saben dónde hacían el discipulado? Un día lo hacían en el Parrillón del Arco, otro día lo hacían su discipulado en Estancia Muchic, otro día lo hacían no sé, en la pollería. Ahí eran sus discipulados. Y tanto era así que mi yerno Hernán quería pasarse al ministerio de damas. Y bueno, me bromeo con ellas, pero ellas son unas mujeres de mucha entrega, de mucho valor y de mucha bendición son ustedes. ¿Cuántas dicen que las damas son una bendición? Un aplauso para las damas. Y el Señor, en su gran bendición, me ha rodeado a mí de un hermoso jardín de mujeres. Desde mis nietas, también tengo mis nietos hermosos, pero también tengo mujercitas entre mis nietas, entre mis hijas, y siempre han estado muy cerca de mí las damas, las mujeres, para aprender a valorarlas y tratar de comprenderlas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que medir nuestra boca, nunca juzgar a una mujer, salvo que, claro, por supuesto, hay mujeres que pueden ser, me acuerdo mucho cuando nosotros llegamos al cristianismo en Lima, y había una señora joven, ¿no? Que claro, iba a la iglesia los domingos con pantalones, bien vestida, ¿no?
pantalones. Pero un día se puso un pantalón blanco, creo que era todo transparente, que fue, y era una señora blanca, joven, alta, y fue un escándalo, ¿no? Entonces ahí viene lo que dice también en la palabra, que deben tener pudor, deben tener criterio. Hay damas que muchas veces pueden tener un buen cuerpo, o a veces hay algunas que se creen que tienen un buen cuerpo, y o que se han ayudado con el cirujano plástico, pero pero no excederse en la vestimenta. Yo no les digo que se van a poner unos hábitos hasta el suelo, o que van a andar así con sus buzos de grifero de Petroperú, ni nada de esas cosas, ¿no? Yo no digo eso, pero tampoco pues van a venir ahí todas rebosantes, como diciendo, ojalá que el pastor no vaya a decir salta para Cristo, porque si no me meto en un problema. ¿Por qué? Porque ha venido con el escote muy abierto, salta para Cristo. Ay, se me cayó para atrás. Entonces, no pueden hacer eso, ¿de acuerdo? Por amor, por respeto. Por amor, por respeto, siempre con cuidado. Entonces, pueden usar su ropa también ceñida, pero cuidado también con las minifaldas, ¿no? A veces hay unas que son minifaldas que llegan a ser microfaldas. Entonces tampoco, ¿no? Porque les van a lucir sus cañas y su celulitis. Así que cuídense, tápense. Entonces, tener cuidado de eso, y cuidando eso también nosotros guardar el respeto y la integridad de esas damitas que tenemos entre la congregación. Amén. Yo quiero ahora entrar ya al séptimo punto, ya falta poco para que te vayas a tu casita y que te comas tu pizza. Y este séptimo punto es el porqué. Deuteronomio 29:29, vamos a empezar con la palabra. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, las reveladas a nosotros y para nuestros hijos para siempre, por generaciones, para que hagamos todas las palabras de esta ley. ¿A qué se refiere? El por qué nos hemos preguntado alguna vez, y me incluyo, por qué algunos sanan y otros no sanan. Si son personas justas, si son personas por las cuales te estamos orando, te estamos pidiendo, estamos clamando, ¿por qué demora la sanidad? ¿O por qué no llega la sanidad? ¿Por qué otras personas sí recibieron sanidad? ¿Y por qué con esta persona no? Hubo un momento en la vida del apóstol Pablo, cuando él conoce el llamado del Señor Jesús, y él cayó literalmente al suelo, y él quedó ciego. Dicen que él, al caer ciego, y después de unos días, cayeron unas escamas de los ojos, pero que nunca sanó completamente de la vista. Y dicen que él tenía una enfermedad, algunos estudiosos dicen que era oftalmia, que era una enfermedad de los ojos, que le supuraban los ojos. Y que él, dice en la Escritura, que él le había pedido al Señor que le quite a él ese aguijón que tenía en la carne. Porque si ustedes se pueden imaginar que el apóstol Pablo venía para orar por ti por sanidad, y lo veías con una enfermedad a él, tú dirías, si habla de sanidad, ¿por qué no se sana a él? Y comienza la lucha de realidades, la lucha de verdades. Y que él le había pedido al Señor que le quite ese aguijón, y que el Señor, ¿qué es lo que le dijo? Bástate mi gracia, porque ahí se perfecciona. Nosotros a veces nos hemos preguntado por qué tal persona sanó y por qué esta otra persona no sanó. El día de ayer falleció el tío de una hermanita que no está acá, está residiendo en Arequipa ahora. Y por las referencias y por lo que conozco a esta hermanita, ese tío es una persona muy noble, muy íntegra, muy generosa, muy cariñosa, y ha fallecido porque fue afectado con una enfermedad, con una neoplasia, y ha estado como 4 meses en esa lucha, y ha fallecido el día de ayer. Y en casos como uno se pregunta, por él estamos también clamando, orando, ¿no? Y yo he visto en el transcurso de Recargados en Cristo, con esto de la pandemia, que hubieron muchas personas que fueron sanadas e incluso fueron levantadas ya prácticamente del sepulcro con esta enfermedad del COVID. Pero hubieron otros que no. Hubieron otros que aparentemente estaban muy fuertes
que eran jóvenes, pero sin embargo fallecieron y tuvieron que partir. Y uno se pone a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué él sanó y por qué él no sanó? ¿Qué es lo que sucede? Y es que eso le compete al Señor. En Juan 13:7 Jesús responde y le dice, lo que yo haga, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que son reveladas por el Señor a nosotros y hay cosas que el Señor se las reserva y que en algún momento lo entenderemos y en algún momento lo conoceremos. En Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, decía el Señor, mas ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando viniere el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Lo que nosotros debemos en estos momentos con esta, ¿por qué mi familiar, mi amigo no sana? ¿Y por qué otro sí sanó? ¿Por qué si esta persona era con un corazón tan noble, tan bueno, por qué es que ha tenido que pasar esto? Y Dios y sus tiempos y sus razones tendrá. Y en sus momentos te lo puede revelar o de repente no lo va a revelar. Y el día que vayamos a la presencia del Señor, le podremos preguntar qué pasó. Y Él te lo dirá. Nosotros tenemos que confiar y aceptar su voluntad. No es fácil, pero tenemos que aceptar su voluntad porque es algo como el ABC del cristiano que recibimos cuando aprendimos esa oración universal del Padre Nuestro. Y todos, desde nuestro credo católico, evangélico, pentecostal, etcétera, lo hemos repetido hasta la saciedad. Cuando le decíamos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le decimos, pero cuando nos toca aceptar su voluntad y que lo tenemos arraigado en nuestro ser, en nuestra alma, renunciamos a aceptar eso. Yo les digo, soy su pastor y para mí es una bendición poder servir a Dios y servirlos a ustedes, pero en los últimos 3 años ha habido momentos en los cuales yo me he resentido con Dios. Yo le he reclamado a Dios y yo le he dicho, yo no acepto esta voluntad, así venga de ti, no la acepto. Y me duele porque lo amo, porque con Él llegué a conocer lo que es el amor de Padre, del cual yo nunca tuve. Y yo siempre anhelé conocer a un Padre. Y a Él lo llegué a amar hasta ahora. Pero aún en esa intimidad de hijo, también he podido discutir con Él, pelearme con Él, ponerme trompudo con Él y no hablarle. Pero Él me lleva a los pasajes que yo les he estado mencionando, que las cosas secretas le pertenecen al Señor, que ahora no lo entenderé, pero después lo entenderé y espero ese mañana y sigo remando, porque por mis problemas y mis luchas ustedes no tienen por qué sufrir y ustedes también necesitan, igual que yo o más que yo en algunos casos. Y no puedo yo desenfundar mi arcabuz de crítica y de queja ante un pueblo que necesita conocer el corazón paternal. Yo me equivoco, Él nunca se va a equivocar de amarte y levantarte. Aceptar la voluntad del Señor, así nos cueste, así nos arranque lágrimas, lágrimas en silencio, lágrimas que tenemos que tragarlas para que el mundo no nos vea y fingir ser unos payasos que sonreímos y movemos la cabeza como un piloto automático y por dentro estar luchando con nuestro propio yo. Y es como decía la palabra, en estar viviendo esperanza contra esperanza. Y el octavo punto, mis amados, de los porqués, con esto terminamos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. ¿Por qué el discipulado? Algo que
nosotros el otro día mencionaba que la visión de la iglesia son las familias para el Señor Jesucristo, que son ustedes. Pero dentro de esta visión, lo que nosotros procuramos trabajar y servir al Señor para ganar esas familias es el discipulado. ¿Por qué discipulado? Porque el discipulado, uno que es mandato del Señor, cuando Él le dice en la gran comisión que le dice a sus discípulos cuando va a partir, dice, por tanto, id, anda. ¿Y hacer qué cosa? Discípulos. No dice, haz religiosos. Algo que a veces se da aún en la iglesia evangélica cristiana. Y yo le doy infinitamente las gracias al Señor. Puedo tener discusiones, he tenido con el Señor muchas, pero no dejo de agradecerle en la iglesia que el Señor nos ha puesto. Esta iglesia ha crecido y se ha multiplicado. Esta iglesia, miren ustedes, cuando nosotros hemos venido a hacer cultos acá a Adulán, hubieron más de una persona que decían, está loco el pastor, ¿cómo se va a meter hasta allá? La gente no va a ir, la gente es cómoda acá en Trujillo, la gente no se va a mover hasta ahí, ni siquiera pasa por ahí un microbús. Pero yo le creía al Señor y yo le dije, lo hacemos y lo hacemos. Yo me agarré de una palabrita que una vez el pastor Renovato, que es amigo nuestro también, una vez me dijo y me profetizó y me dijo, pastor, lo que el Señor le diga que haga, hágalo, no haga caso de nadie, hágalo. Y el Señor me dijo que lo hiciéramos. Que hiciéramos acá el culto, cuando todo esto era tierra, cuando no había toldo, cuando no habían tubos, cuando esto no estaba tampoco, y lo hicimos. Y yo decía, me habré equivocado en escuchar la voz de Dios, pero ustedes comenzaron a llegar. Algunos que ya no vienen comenzaron a venir y se han ido dando las cosas y hemos ido cambiando todo el aspecto, cementando cosas, aún en tiempos de la pandemia que estábamos con exiguos ingresos, y por ahí surgió mi esposa sacó un préstamo personal, Hernán sacó un préstamo personal, mi hija Diana sacó 2 préstamos personales, los jóvenes han estado ayudando y todas esas cosas a pagar los préstamos, y así hemos puesto en este piso, para que ustedes no estén en tierra, ha salido como más de 100,000 soles, ¿verdad? Más de 100,000 soles, aparte de toldo, aparte de tubos y todas esas cosas, y Dios de una u otra manera proveía las formas, y el Señor, lo más importante es que proveyó las vidas. Los domingos vienen 100 vehículos, aparte de los micros que están afuera. Aquí 100 vehículos. Y han comenzado a venir y a llegar personas que son ustedes, a pesar de la lejanía, a pesar de las dificultades. Hoy día tomas un taxi drive y le dices a Adulán, y lo tienen también ahí en su sistema. ¿Por qué? Porque es de Dios el que lo hace. Cuando nosotros le creemos al Señor, el Señor te abre las puertas. Y discipulado es eso. Podemos nosotros, y veo que a veces hay iglesias, no solamente en Trujillo, en toda parte del mundo, hay iglesias que tienen cantidad de personas, que tienen muchas personas, pero no hay discipulado. Y ni siquiera hay célula. Y van personas porque quieren escuchar algo del Señor, quieren escuchar algo de Dios, pero siguen con su vida religiosa o que siguen con su vida a veces en pecado y a veces sin pecado. Pero van y se llenan esas iglesias, y a veces uno se deja llevar por la cantidad de personas, como decía el Señor a Samuel, el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios ve ¿qué cosa? Los corazones de ustedes, que ustedes vienen porque tienen un corazón diferente, que ustedes no vienen acá simplemente porque acá no se les pide nada, no se les dice que cambien esto y que dejen el pecado. Acá se les dice, este es pecado y esto no es bueno para ti. Es discipulado. El discipulado es formar personas. El Señor le dijo a sus discípulos que formen personas, que hagan discípulos. Y gracias a ellos que estos escucharon y obedecieron, es que existimos nosotros. Es la iglesia de Cristo que creció. Él nos adopta, el Señor, para que nosotros adoptemos a otros y los llevemos a Cristo. Pero con discipulado, con formación. El discipulado es necesario porque eso te lleva a un equilibrio de no caer ni en el legalismo ni en la permisividad, porque ambos extremos son malos, todo extremo es malo. Respetar el libre albedrío del discípulo. Si el discípulo quiere cambio de vida para ser bendito, lo ayudamos, y si no quiere, está en su libertad. ¿Quieres seguir viniendo a la iglesia, a la célula? Está bien, eres bienvenido, no te echo fuera, pero
El llamado es para que sean discípulos. Yo le digo algo. Cuando nosotros estábamos en América Norte, una vez se condolieron de un perrito callejero que era medio cojito, chusquito el perrito, y que por ahí apareció. Y lo adoptaron en la iglesia. Incluso le decían Mefiboset, ¿verdad? Porque era cojito, pues, y era todo chusquito, y así como Mefiboset, que se sentía la cucaracha del desierto, así era Mefiboset. Y lo adoptaron, lo lavaron, lo bañaron, le pusieron vacunas, le daban comida a sus horas y todas esas cosas. ¿Y qué pasó con Mefiboset? Un día desapareció. Un día se fue. Lo buscaron, no lo encontraron. Nosotros vivíamos en Barrios Altos un tiempo, en mi tránsito para llegar al cristianismo, vivíamos en Barrios Altos con mis hijas pequeñas, y un día una de mis hijas, o ellas tres, se aparecieron con una perrita que tenía un cruce con pequinés, ¿no? Y le pusieron por nombre Mechita. Y que no se sientan mal las Mercedes, no es por culpa de ustedes ni tampoco tu mamita. Le pusieron Mechita porque tenía la colita corta y tenía una mechita parada ahí, ¿no? Que la movía. Y le pusieron Mechita. Y la Mechita estuvo ahí en la casa, y miren, todavía nos tocó una perrita que era alérgica a las pulgas. Entonces en esos tiempos había unas medicinas, que era una vacuna oral que se le daba, que eso inmunizaba a las pulgas y se morían las pulgas, porque se escamaba la piel de la perrita. Y todas esas cosas. Y la teníamos y la atendíamos y la queríamos mucho, y mis hijas también. Nos vinimos acá a Trujillo, nos la trajimos acá en el año 2000. La trajimos acá y también la atendíamos. Un día la puerta estuvo abierta, y no era de escaparse. La puerta estuvo abierta de la casa, que vivíamos en Cabero y Muñoz, creo que es la calle, en Las Quintanas. Estaba abierta y la Mechita desapareció. Salimos todos a buscarla, nunca la vimos. Mefiboset y Mechita, conforme llegaron, se fueron. Y a veces está ahí Mefiboset y Mechitas en las congregaciones, que ellos en su libre albedrío tienen la decisión de seguir errantes y de no sujetarse. Así le des cariño, así le des amor, y su libertad se la respetamos y le dejamos que se vaya. Pero cumplimos ¿con qué? Con decirle: Cristo te ama y Cristo tiene un plan para ti.